ao Observatório da Imprensa, a Venezuela está nas primeiras páginas há 7 anos consecutivos e sempre acompanhada por sua mídia. Mas a mídia brasileira ainda não se animou a oferecer um relato amplo e contextualizado sobre uma crise que se alastra pelo continente e transborda perigosamente para outras esferas. Mesmo na condição de protagonista, a mídia não pode ignorar que ela também é observadora e mediadora. Sem mediação e sem intermediação, um conflito, qualquer conflito, corre o risco de explodir. O drama venezuelano torna-se cada vez mais premente na medida em que o demorado confronto fechou todos os acessos ao diálogo. Os rancores correm soltos e, nestas circunstâncias, é imperioso soar os alarmes para evitar uma ruptura incontornável. Este Observatório da Imprensa foi criado dentro do pressuposto de que a liberdade de expressão é um direito fundamental, inalienável, intocável, cláusula básica do regime democrático. Mas o dever de informar com isenção é a sua decorrência obrigatória, imediata. Nosso compromisso com a busca da paz e o entendimento reforça a nossa convicção de que guerras e confrontos não são soluções, só provocam outras guerras e outros confrontos. Este compromisso levou-nos a enviar a Caracas uma equipe especial, o experimentado jornalista e autor Cláudio Boiunca e o diretor de cinema José Araripe Júnior. Ouvimos as partes, mas não somos juízes. Abdicamos da tentação de apontar quem tem razão. Nos contentamos apenas em mostrar as razões de cada grupo, certos de que a mídia não pode ser convertida num campo de batalha. Sobre a Venezuela de 1989, enriquecida com os petrodólares dos anos 70, o escritor uruguaio Eduardo Galeano disse: Caracas masca chicletes, adora produtos sintéticos e comida enlatada, em vez de andar envenenando o ar com a fumaça dos carros. Em sua febre de comprar, consumir, gastar, não tem tempo de dormir. Nas colinas dos arredores, em barracos enlameados, feitos de lixo, milhões de esquecidos contemplam essas cenas opulentas. Exploração, desperdício, corrupção. 8 dos 20 milhões de habitantes do país, nessa época, vivem em favelas. 80% da população na pobreza. 58% na pobreza absoluta. Em decorrência da moratória, decretada 1 ano antes de sua posse, Pérez anuncia um duro pacote econômico negociado com o Fundo Monetário Internacional. A resposta é o levante sangrento, conhecido como Caracaço. Muitos o interpretam como o primeiro grito do continente contra o bombardeio neoliberal. O sistema político tradicional entra em crise. Em 1992, um grupo de militares, entre eles o coronel Hugo Chávez, tenta derrubar Pérez, exigindo a revisão da política econômica e o combate à corrupção. Chávez é preso. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. En Venezuela, desde los años 80, se comienza un proceso que yo llamo el proceso de fractura. En los años 80 en Venezuela se comienzan a fracturar las legitimidades y las lealtades. Hay una quiebra bancaria, la abstención se apodera de la tendencia electoral,
Los partidos políticos comienzan a perder legitimidad, las instituciones oficiales, el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema ejecutivo comienza a deslegitimarse en los años 80. Ahí se produce el Caracazo en el 89, hay 2 azonadas militares, involucrada una de ellas el actual presidente Chávez. En el 98 el presidente Chávez sale a la palestra política, a la palestra electoral, y de alguna manera se convierte en un candidato emergente, un outsider, que asciende vertiginosamente y gana las elecciones, con un discurso dirigido a los excluidos, a la dignificación de la pobreza. Era un discurso de centro-izquierda. Aparentemente era un candidato y un discurso que no necesariamente iba a romper con el uso y la costumbre político-electoral en Venezuela. Los candidatos eran apoyados por grupos económicos, por grupos culturales, apoyados también por los medios de comunicación social, por las empresas mediáticas. Y una vez que el candidato era elegido y se convertía en presidente de la nación, pues tenía que agradecer con poder político, poder económico y poder comunicacional a aquellos que lo habían apoyado preelectoralmente. El presidente Chávez recibe apoyo de los medios de comunicación social. El presidente Chávez enamora al pueblo, pero también enamora a las empresas comunicacionales. A raíz de su primer discurso, se observa que el presidente Chávez aparentemente no va a gobernar con los grupos de poder tradicionales de Venezuela, y que no se iba a cumplir con esa suerte de ley de reciprocidad. E inmediatamente empiezan los medios de comunicación a mirar, y los grupos económicos, a mirar con sospecha a este nuevo presidente, cuyo discurso estaba dirigido más bien hacia los excluidos, a la dignificación de la pobreza. El presidente Chávez dicta la ley de tierras y la ley de aguas. E inmediatamente los grupos poderosos económicos, dueños de tierras, se distancian atemorizados de este nuevo presidente, y la prensa le retira, con los poderes habilitantes, la prensa le retira al presidente Chávez su apoyo y se va a la oposición. Los partidos políticos y los líderes políticos tradicionales han perdido legitimidad, han perdido credibilidad. El venezolano ya no votaba mayoritariamente, el venezolano se abstenía de ir a las urnas porque se consideraba que votar por uno u otro partido del estatus, Adeo Copey, era lo mismo. Y no había ningún beneficio ni ninguna ganancia. A medida que fue ocurriendo la falencia del sistema político y de las instituciones políticas, los medios de comunicación en Venezuela fueron tomando ese espacio. Los medios de comunicación entonces en Venezuela se van convirtiendo en instituciones políticas. Los profesionales de la prensa van tomando un rol prácticamente de líderes políticos, de formadores de opinión pública, de la discusión que antes se hacía en los partidos políticos y en la arena pública se traslada a los medios de comunicación, fundamentalmente a la televisión, y la discusión adquiere o la discusión se doblega ante la lógica televisiva. Y los líderes políticos no eran los líderes que decimos en venezolano pateaban, que caminaban los barrios, sino que pateaban los canales de televisión, caminaban los canales de televisión. De manera que hay un fenómeno que explica la polarización, o que es el origen de la polarización. El presidente Chávez, antes de lanzarse para presidente, recorre durante 2 años el país, una vez que fue excarcelado, y va como intuyendo y reconociendo las necesidades reales, pero también las necesidades políticas de los venezolanos y las venezolanas. De manera que en su discurso político hay la incorporación del país olvidado. Y en ese discurso, de alguna manera, él diferencia entre el país que se benefició durante 40, 50 años de la supuesta democracia y el país que nunca se benefició, la pobreza que fue aumentando aceleradamente, y esa pobreza que los venezolanos y las venezolanas nunca habíamos mirado. En primer lugar, ciertamente los medios grandes en Venezuela, la televisión en particular,
y los grandes diarios están vinculados a intereses económicos, a grupos económicos, pertenecen a gente con fuertes intereses económicos. Y ciertamente los medios en nuestro país llegaron a pensar, como lo dijera alguna vez uno de sus propietarios, que ellos ponían y quitaban presidentes. Es cierto. Y de hecho, el gobierno de Hugo Chávez comenzó, cuando todavía no se había manifestado como lo que ciertamente es, encontró un comportamiento en los medios, en un país donde los partidos políticos estaban prácticamente colapsados, un comportamiento más propio de partidos políticos que de medios de comunicación. Entonces, yo creo que es cierto que en los primeros tiempos, hasta el 2003, 2004, los medios fueron parte del problema, no parte de la solución. Es verdad, el país se polarizó, de un lado el factor polarizante principal, que es el gobierno, pero del otro lado medios muy poderosos, ciertamente, también actuaron como un factor polarizante. Eso es cierto, eso no se puede negar, yo no lo puedo desconocer. Ahora, el gobierno ha avanzado en la creación de lo que él mismo denomina una hegemonía comunicacional. No se trata de un propósito a lo soviético o a lo cubano, simplemente un solo medio de comunicación estatal con prescindencia de todo lo demás. No, es una cosa más astuta, más compleja, que es crear un enorme aparato comunicacional del Estado. En principio no es del Estado, ni siquiera del gobierno, es de Hugo Chávez. Chávez se elege em 1998 com 56,2% dos votos. A nova Constituição, aprovada no referendo de 1999, muda o nome do país para a República Bolivariana da Venezuela. Elimina o Senado, amplia o mandato presidencial, reduz a jornada de trabalho e desapropria os latifúndios. Na Venezuela existe um comandante ainda mais importante que Hugo Chávez. É Simón Bolívar, o libertador. No entanto, a população está dividida em relação ao seu legado e ao projeto para o futuro. O bolivarianismo reivindica as ideias do libertador da Venezuela, que também lutou pela independência da Colômbia, da Bolívia, do Peru e do Equador. Ideias de Simón Bolívar expressas na Carta da Jamaica, no discurso de Angostura e no Manifesto de Cartagena. Figuram ali os ideais da educação do povo, da integração latino-americana e o alerta para os riscos representados pelos interesses dos Estados Unidos. Para Chávez, Bolívar é o mesmo que José Martí para Fidel Castro, um ícone anti-imperialista da emancipação do povo. Esquece o lado autoritário e centralizador do seu herói, aliás, um personagem desprezado por Karl Marx. O bolivarianismo se torna na Venezuela o novo paradigma para uma esquerda latino-americana desorientada depois do fim do bloco socialista, de repente fortalecida pelos fracassos dos modelos econômicos neoliberais da região. Aqui do meu lado, Cláudio Boiunga, que esteve na Venezuela e viu de perto, muito de perto, esta conturbada relação do presidente Hugo Chávez com a mídia do seu país. Boiunga, o que se nota nessa primeira rodada de depoimentos, onde aparece a Marie-Claire Stilling e o Teodoro Petkoff, é que eles pensam diferentemente, mas convergem na avaliação. Primeiro, a democracia era fictícia, era de fancaria, não é? E que a mídia tinha um papel, preenchia o vazio que essa democracia falida deixava. Não é? Agora, aparentemente, eles vão discordar, eles discordam em outras coisas. Exatamente. Como é que você vê isso? Eu acho que o diagnóstico, estou de acordo com você, o diagnóstico que eu vi lá foi justamente, eles estão de acordo na gênese do Hugo Chávez. Da proposta inicial, a gente hoje sabe o que aconteceu depois, mas naquela época ainda não sabia. O homem providencial, messiânico, carismático, era uma resposta a uma república postiça, falsa.
E a resposta vem através de um líder militar que tem, evidentemente, um impulso caudilhesco, tanto que ele tinha tentado o golpe de Estado, ele depois é alistiado e volta a se colocar, mas o Petkov diz, ou insinua algo que virá em seguida, que ela acha, o vê somente como o homem que vai incluir os excluídos, vai proteger os descamisados, na linguagem tradicional, enquanto que ele vê ele avançando sobre as instituições, porque, na verdade, é o tipo de líder que quer ter uma interlocução direta com a massa, com a rua. Ele vê o poder constituinte das ruas. E quem vê o poder constituinte das ruas... Não precisa da mídia. Não precisa do poder constituído do parlamento e não precisa da mediação da mídia. Pois é, e esse é o problema, quer dizer, a mídia também não soube se colocar diante de uma nova realidade. Exatamente. Que representava um político jovem, um político militar jovem, que tinha uma visão talvez mais dinâmica do processo, e a mídia tentou repetir o que vinha acontecendo. Desse momento inicial, Dines, ela perde a sua legitimidade, que ela vai conquistar mais tarde, depois de certas peripécias que a gente vai ver, ela, pelo justamente seu caráter partidário e arrogante. Ela acha que pode fazer, desfazer reis, e isso, evidentemente, vai levar ao choque. E ao problema do bolivarianismo mencionado aí, que é muito importante isso, porque esse paradigma novo, como é dito na matéria, essa esquerda desorientada depois da queda do Muro de Berlim, vai procurar uma retórica, evidentemente, um novo herói. E esse herói é o libertador, porque ele tem elementos que permitem uma identificação do novo líder. Não só o lado militar guerreiro, anti-imperialista, includente, a coisa da educação do povo, etc. E ele deixa um pouco na sombra as tentações napoleônicas do Simão Bolívar, as tentações mesmo monárquicas e imperiais que ele tinha. O Bolívar é fruto da sua época, que era bonapartista. Mas assim como ele foi contra a Espanha, ele vai ser contra os Estados Unidos. Então, ele arma. E esse bolivarianismo também vai se desenvolver. Vai se desenvolver no sentido de poder desprestigiar os intermediários, as instituições, vai esvaziar o parlamento, vai tentar exatamente julgar no caudillismo. Eu acho que aí é que os dois vão se separar depois, o Petkov e a Marie Claire. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Existe liberdade de imprensa e de expressão na Venezuela? Certamente. Nos quiosques, a variedade é enorme de opinião e de crítica. Na televisão, são dezenas e dezenas de canais de televisão aberta e a cabo. E qual é a qualidade dessa liberdade? É frágil. Sobretudo depois de 2002, quando o presidente Chávez sofreu uma tentativa de golpe de Estado, ficando preso ali, atrás, aqui na Fortaleza de São Carlos. Em seguida, a greve geral contra Chávez, de 9 a 11 de abril de 2002, que degenera em conflitos, com 13 mortos. Um grupo de oficiais anuncia a renúncia de Chávez e põe o empresário Pedro Carmona, da Fedecomércio, em seu lugar. Carmona dissolve o Congresso, demite os juízes do Supremo Tribunal e é logo reconhecido pelo governo Bush. Milhares de partidários de Chávez, vindos dos bairros populares, exigem respeito ao mandato presidencial. Uma facção do exército reconduz Chávez à presidência. A partir desse momento, a Venezuela se divide.
en abril del 2002, cuando se produce el golpe de Estado y el presidente Chávez fue derrocado, fue, digamos, un momento culminante de esa polarización que ya venía del año 2000, 2001 y de 2002. Y el sector opositor había obtenido fuerza suficiente, militar, civil, económica, mediática, la iglesia, etcétera, para derrocar a Chávez. Y lo logró. El problema fue que en menos de 48 horas hubo un reagrupamiento de la fuerza militar y las fuerzas populares en favor de Chávez que resurgen, reaccionan y desplazan a los golpistas. Cuando Chávez regresa de prisión, él observa que las fuerzas que lo han enfrentado se mantienen intactas, tienen la misma fuerza, menos en la Fuerza Armada, donde la participación de altos jefes le permitió depurar la Fuerza Armada. Entonces él llama un diálogo nacional y se crea una comisión para estudiar problemas comunes en el área de la economía, la política, relaciones internacionales, cultura, etcétera, y estuvieron reuniéndose durante un mes. Pero no fue posible, a pesar de que participaron algunos sectores de oposición, no fue posible avanzar en buscar una especie de conciliación, buscar puntos comunes y buscar algunos acuerdos. Entonces, subsistió la confrontación, a pesar de ese primer e importante esfuerzo por el diálogo, ¿no? Y entonces la fuerza opositora lo que hicieron fue organizarse para decretar el paro general, que fue diciembre hasta febrero 2002-2003. Es un paro que duró 63 días. La producción petrolera, que en Venezuela era de 3 millones de barriles, bajó a 25.000 barriles diarios. Se paralizó el transporte, la banca, la producción de alimentos, y hubo enormes colas de la gente, y la estimación que hicieron sus organizadores es que iba a haber mucha explosión social y saqueos, pero no hubo nada de eso. Y allí estuvo la clave para que el gobierno derrotara a este movimiento, que finalmente tuvo que suspender ese paro, y a partir de ahí pues comenzó una nueva etapa. Pero subsistieron los factores de tensión y de confrontación. Fue un error muy grande de la oposición en Venezuela, error en el cual además los medios contribuyeron a no ser críticos, es decir, los medios perdieron la perspectiva de criticar también a la oposición, o sea, solamente ejercieron la crítica sobre el gobierno, pero no sobre las acciones de la oposición. Los primeros años del gobierno del presidente Chávez uno puede catalogarlos como de años de cambios políticos, pero en un marco más plural, de mayor diversidad política, y a partir del 2002 hay una radicalización del proceso que creo que no solamente lo provocó el gobierno, sino que también la oposición jugó un papel para llegar a esa radicalización. En ese momento, el 2002, yo creo que los medios de comunicación en general y las grandes cadenas de televisión se alinearon abiertamente en contra del gobierno, perdieron la perspectiva crítica que hay que tener también en relación a los otros poderes, a los poderes económicos, los poderes políticos de la oposición, y yo creo que allí cometieron muchos y muy graves errores, justamente alimentando una posición política que se reducía a sacar a Chávez del poder. O sea, todo se reducía a que si Chávez está fuera, se acaban los problemas, cuando en realidad teníamos una situación de gobernabilidad que implicaba muchos otros actores y que yo creo que lo que implicaba era promover espacios de diálogo entre gobiernos y actores de oposición y no irse por la senda el gran eslogan de aquellos años era Chávez, vete ya, Chávez fuera. Creo que eso fue un enorme error que alimentaron los medios,
Luego, digamos, tuvimos posiciones, como usted mencionaba, en el caso de lo que fue abril del 2002, el silencio de los medios ante la restitución de Chávez en el poder. Creo que ahí se evidenció que esa lógica política de los medios fue muy dañina para la democracia. Y creo que en el caso de Estados Unidos cometieron también situaciones lamentables, tales como reconocer algo al gobernante de facto o saludar la salida de Chávez del poder, es decir, ese tipo de posiciones apresuradas para plantear que el único gran problema de Venezuela era Chávez, creo que fue un error de estos actores. Yo creo que en Venezuela la presencia en el poder del presidente Chávez responde, digamos, a un contexto político con el cual yo no puedo tener críticas, pero responde, digamos, a una realidad política en la cual una mayoría de la población ha votado por el presidente Chávez. Yo estoy en contra de las políticas del presidente Chávez, pero hay que reconocer su legitimidad emanada de las urnas. Boyunga, então, de novo, temos dois pontos de vista que, teoricamente, são divergentes, não é? O Dias Rangel, que é um chavista moderado, e o Canizales, que é anti-chavista, mas as análises, de novo, são convergentes. Quer dizer, a mídia radicalizou, a mídia não soube exercer o seu papel e deu-se a ruptura. Como é que você... De novo, acredito que eles vão se separar na etapa posterior a essa grande ruptura que foi em 2002. A mídia em 2002, Diniz, a mídia partidarizada, como nós vimos aqui, teve o pior comportamento possível. Primeiro que o golpe nasceu num estúdio de televisão, ou seja, na Venevision do senhor Gustavo Cisneros, que depois terá uma atitude de reconsideração. De complacência. Mas isso é depois nós vamos ver. O fato é que nasceu lá. E enquanto as ruas pegavam fogo, a mídia se omitia, as televisões colocavam no ar desenhos de Tom e Jerry, o que era uma omissão espetacular. Do seu papel. Toda essa atitude com a bênção dos Estados Unidos, como se sabe, é um Estados Unidos diferente dos Estados Unidos de hoje. Era a América de Bush, aquela América arrogante, dirigista, e que se sabe muito bem que o senhor Pedro Carmona, que saiu do estúdio do senhor Gustavo Cisneros para o Palácio de Miraflores, para tomar, e que lá chegando dissolveu o Congresso, etc., fez isso. Aliás, os americanos nem queriam que ele dissolvesse, ele exagerou, como sempre. E na verdade, ele tinha se encontrado dias antes desse golpe com o senhor Otto Reich, um personagem, sabe, que é notório desde o tempo do episódio do Irã contra, no tempo do Reagan, que era subsecretário assistente de Estados para assuntos latino-americanos, que deu a benção para o golpe. E o Elliot Abrams também. Então, de maneira que você tem o que há de pior. Agora, isto é exatamente, com mais somado à greve petroleira e tudo mais, é o início da ruptura. A partir daí, a coisa vai tomar um novo aspecto. Ou seja, eu acho que a partir daí, Chávez não só rompe o diálogo, e, como na verdade, ele desenvolve um projeto mais personalista e mais messiânico. Mas não surgiram vozes dentro do chavismo ou na oposição capazes de estabelecer um tipo de ponte? Quer dizer, ninguém percebeu a ruptura e o abismo que é evidente. Eu tenho uma impressão, quer dizer, houve esse é muito grave, essa ruptura, porque essa ruptura que vai levar a uma polarização dramática do país, ela significou a transformação de adversários políticos em inimigos jurados. Ou seja, em vez de você ter a possibilidade de argumentos, você passou a ter slogans, você passou a ter bandeiras, você passou a ter maniqueísmo, e isso cortou inteiramente a possibilidade de debate. Então foi isso que levou o Chávez a criar sua própria mídia, essa hegemonia comunicacional. O que o Petkoff diz, o projeto dele é de criar uma mídia alternativa, que é uma mídia estatal, que na verdade
Inicialmente havia o sonho de criar uma espécie de CNN em espanhol alternativa bolivariana. Se ele conseguiu isso, eu não sei, eu acredito que não. Mas enfim, esse era o projeto original, inclusive, de uma Telesur, era essa. E era para tentar procurar a voz das ruas. Esse era o projeto inicial. Tanto é que no caminho, esse projeto inicial foi inteiramente alterado para se tornar cada vez menos público e cada vez mais estatal. A voz do seu dono. Agora, a arena onde se dá esse confronto é televisiva, não é na arena... É sobretudo televisiva, porque é o que mais mobiliza Chávez pela sua penetração na população. Evidentemente que você viu essa população com esses índices não lê muito jornal. Mas a imprensa escrita, à medida que a crise vai avançando e o projeto hegemônico comunicativo vai se implantando e as violências vão surgindo, vai, na verdade, desenvolver o papel crítico extremamente importante. E não há uma possibilidade, não surgiu alguma alternativa, alguma voz Eu acho que a coisa mais equilibrada é o personagem que nós vimos aí, o Eleazar. Eu senti isso. Ou seja, é um jornal de grande tiragem, grande serviço, um jornalão, a Última Notícia, jornal de uma grande tiragem, e que, na verdade, ele mantém a opinião, inclusive os artigos dele, ele é amigo pessoal do Chávez. Mas o jornal mantém um equilíbrio muito grande no noticiário. Isso não chega a influir, transbordar para... Não, eu ao contrário, eu vejo o país muito mais dilacerado do que com possibilidade de estabelecer pontes. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. A partir de 2002, a Venezuela está dividida, polarizada, com duas versões e dois discursos diferentes sobre o que está acontecendo e deve acontecer no país. Uma realidade esquizofrênica, intolerante, que muitos julgam ser perigosa. Reporteros de diversos medios registraron estos momentos. Estamos en una situación de polarización y estamos en una situación, en mi opinión, en la cual es imposible la reconciliación. Es imposible la reconciliación porque han ocurrido una serie de episodios, entre ellos todo lo que sucedió en el 2002, que es la historia reciente del venezolano, que es imposible olvidar, donde, dos grupos de actores políticos importantes se confrontaron, hubo muertes dolorosísimas. Nosotros somos un pueblo que no nos identificamos con la violencia, eso nos distingue de la sociedad colombiana. Nosotros los venezolanos, la violencia no está legitimada por la cultura, nosotros nos percibimos como un pueblo pacífico, nosotros nos percibíamos como un pueblo igualitario, como un pueblo que dialogaba. Sin embargo, nosotros la historia reciente de Venezuela se dividió en dos, antes de abril del 2002 y después de abril del 2002. Y no hay perdón posible en este momento, no hay reconciliación posible. ¿Por qué no hay reconciliación posible? Porque paralelamente transitan dos Venezuelas paralelas, paralelamente transitan dos verdades y dos representaciones mediáticas que son paralelas, que están como en aceras opuestas. Aquí está el país bolivariano y aquí está el país de la oposición. Nos miramos en la calle, pero no vamos a cruzar la calle para darnos la mano porque no hemos perdonado. El perdón no se decreta, al perdón se llega después de un proceso psicosocial, de una dinámica del perdón. Cuando usted se pelea con alguien, a usted nadie lo puede obligar a que se abrace y se bese y le diga yo te perdono, porque usted adentro no perdonó. Aquí no hemos perdonado, aquí no hay conciliación posible. ¿Quién alimenta esa imposibilidad de la conciliación? Los medios de comunicación social, pero los medios de comunicación social de oposición y los medios de comunicación social estatales o de gobierno, porque la batalla política se está dando en Venezuela en los medios y a través de los medios de comunicación social, ante ausencia de instituciones políticas. Los medios han asumido el rol de instituciones políticas, de ejércitos de la batalla, de teóricos y de ideólogos. Eso me lleva a mí a la conclusión de que nosotros estamos en guerra
pero una guerra de cuarta generación, una guerra simbólica, una guerra psicológica. Y en guerra todo es posible, hasta matar. Bueno, en términos sociales, sin duda que es una tragedia la polarización, pues, ¿no? Porque hace cada vez más difícil la convivencia de las diferencias, cada vez cosifica más al otro, cada vez el otro es menos humano y más es una cosa, pues, ¿no? Es una especie de diablo que piensa cosas equivocadas y que yo tengo el derecho de suprimir, pues, ¿no? Y eso, repito, en términos de convivencia ciudadana es una tragedia. Pero me gustaría referirme en el caso particular de cuál ha sido la influencia que ha tenido la polarización en la actuación de los medios y del periodismo en Venezuela, ¿no? También ha sido una tragedia, pues, ¿no? En primer lugar, porque la primera víctima de la polarización es la verdad, pues, ¿no? En realidad hay un bando que espera una versión de la realidad y otro bando que espera otra versión de la realidad, y cualquier matiz entre ellos se ve como una traición, pues, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, el periodismo sea otra víctima de esta polarización, porque los medios mismos no están muy interesados en hacer periodismo, sino en airar, digamos, ventilar posiciones políticas, hacer propaganda, pues, ¿no? Y el público mismo tampoco está esperando informarse. El público no está consumiendo medios en Venezuela para informarse de la realidad, sino que el público, la mitad de la población que es pro-chavista, está consumiendo los medios pro-chavistas que le dicen todos los días, por una parte, qué bueno, qué tan bueno es el presidente Chávez y qué tan diabólica es la conspiración imperialista contra el presidente Chávez. Y hay otra parte de la población, que es la que aborrece al presidente Chávez, la que es anti-Chávez, que todos los días consume los medios no para informarse, sino para cada día ratificar su prejuicio de que el presidente Chávez es un daño para el país, etc. Entonces, bueno, todo esto ha construido un clima, un entorno en el que, por supuesto, establecer la verdad no solamente es muy difícil, sino que casi nadie desea que se establezca la verdad, pues, ¿no? De hecho, si hubiese aquí un medio que estuviese haciendo esfuerzos por hacer periodismo de verdad, creo que no tendría mucha audiencia ni se le daría mucha importancia, porque creo que el público mismo ni los poderes están esperando la verdad, ¿no? Están esperando en realidad es banderas propagandísticas, están buscando eslogans, están buscando rumores que sean impactantes, ¿no? Nuestro país no solo está polarizado entre dos fuerzas políticas que pudieran ser opuestas, pero en fin de cuentas tienen escenarios donde procesan sus diferencias. No, nosotros tenemos, en un lado, tenemos un gobierno que se dice de izquierda, aunque en mi opinión es mucho más fascistoide que de izquierda, pero en todo caso es un gobierno que se considera a sí mismo como la encarnación de la justicia, de la verdad, de la historia incluso, y en consecuencia a todo aquel que está en desacuerdo con el gobierno lo trata como enemigo, sino como alguien que se opone a la justicia, a la verdad, a la historia. Eso es muy típico de los fundamentalismos de derecha y de izquierda. Los fundamentalistas son así, niegan la existencia del otro. Y por supuesto, con un gobierno así, el gobierno es siempre el factor más dinámico en la sociedad, con un gobierno que sataniza a la oposición, que no distingue matices en la oposición, que mete en un solo saco a toda la oposición, derecha, izquierda, democrática, no democrática, y todas con un común denominador. Toda la oposición es golpista, no democrática. Esa es la calificación que el gobierno hace continuamente de la oposición, con la cual no ha establecido absolutamente ningún tipo de comunicación. Las que existieron hasta hace algunos años las ha cortado. Eso crea una situación muy desgraciada en el país, porque tienes dos mitades, ya las últimas 3 elecciones lo revelan, son dos mitades, no es 60-40, son dos mitades, 50-50, completamente polarizadas y además incomunicadas, que es una situación muy grave y muy peligrosa para el país, muy, muy peligrosa. Ahora, en mi opinión, cualquier error que cometa la oposición, que haya cometido la oposición, es pequeño y pálido ante la conducta deliberada del gobierno de desconocer a la oposición, porque es una concepción política e ideológica. Es la concepción, en primer lugar, de todas las izquierdas. Nacieron con Saint-Just en la Gran Revolución Francesa, quien acuñó aquella frase memorable: la revolución se defiende en bloque, quien la discute en el detalle la traiciona. Ahí nació la concepción totalitaria de la política, allí. Es decir, no se puede disentir del gobierno. Y eso quienes lo sufren en carne propia más duramente son gente que ha estado con el gobierno
y que ha expresado críticas e inmediatamente son lanzados al 9º círculo del infierno. Sí, digamos, estamos en una situación en la cual la lectura que hay sobre lo que ocurre en Venezuela en general suele andar por estos dos carriles, ¿no? Carriles donde no hay puntos en común, sino que son posiciones polarizadas sobre el discurso de lo que ocurre en Venezuela. A mí me preocupa, obviamente, que ha habido en los últimos meses especialmente un proceso de deterioro, cierre de medios. A finales de julio se cerraron 34 estaciones de radio. Hubo un proyecto de una ley de delitos mediáticos, que era una ley realmente muy preocupante porque establecía una serie de delitos de opinión. Y persiste un discurso muy agresivo hacia los medios, muy cuestionador por parte del presidente Chávez. Eso creo que ayuda o ha alimentado acciones como la que se vivió en agosto, cuando un grupo de periodistas de la cadena Capriles fueron agredidos brutalmente en las calles de Caracas. Estaban con unas pancartas pidiendo libertad de expresión y fueron apaleados. Entonces, obviamente, pues vivimos situaciones que en Brasil no se viven o que no se viven en otras democracias, ¿no? Creo que eso es un aspecto, pero decir que no hay libertad de expresión en Venezuela sería, digamos, un extremo. O sea, por otro lado, creo que la mirada que tiene el gobierno de decir que hay se ha implantado en Venezuela un modelo capitalista que niega las libertades de expresión también es exagerado. En realidad lo que hemos tenido en Venezuela es un modelo mixto, donde hay un aparato del Estado. En este momento el Estado maneja 6 canales de televisión, o sea, con cobertura nacional. Y hay otros 6 tantos privados. Muchos de ellos no son críticos del gobierno. Entonces, es decir, en Venezuela en realidad tenemos un modelo mixto donde hay una fuerte presencia del Estado en materia de comunicación y donde efectivamente hay medios privados que ejercen de forma vigorosa la crítica pública, especialmente en la prensa escrita. Vive un estado continuo de esquizofrenia, pues, ¿no? Y en efecto, si usted se nutre exclusivamente de un sector de medios, por ejemplo, va a tener conocimiento de una realidad completamente distinta que si leyese o se nutriese del otro sector de los medios. Por ejemplo, en la crisis de Honduras, los medios oficiales le han dado una gran jerarquía a esa información, hasta el punto de subordinarlo incluso a los temas venezolanos. Y entra incluso en una gran contradicción con lo que es el propio discurso del presidente Chávez en cierto momento. Por ejemplo, el presidente Chávez y por lo tanto los medios oficiales en Venezuela están pidiendo una intervención más activa de la OEA y de Estados Unidos en Honduras, pero entre tanto, desde que está en el poder, desde el año 2002, creo recordar, el presidente Chávez no ha permitido una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a Venezuela a constatar la situación de los derechos humanos, porque justamente no reconoce, vamos a decir, la pertinencia de esa misión aquí en Venezuela, pues, ¿no? Es decir, lo que está pidiendo para Honduras no espera que sea lo que ocurre en Venezuela. Y eso pasa en los medios, pues, ¿no? Igualmente, ese tipo de operaciones lo hacen los medios privados. En estos momentos que usted está visitando Caracas, hay un grupo de estudiantes que están haciendo en Caracas y otras ciudades de Venezuela huelgas de hambre justamente pidiendo que la OEA visite a Venezuela, pues, ¿no? Si ustedes nos preguntan los nombres de los estudiantes más destacados de ese movimiento, Julio Rivas, etcétera, estoy seguro que el público venezolano no sabe muy bien quiénes son, si son de verdad estudiantes muy calificados o si no están ni siquiera estudiando en una universidad, pues, ¿no? Porque en realidad es también como una especie de burbuja mediática, pues, ¿no? Que se está construyendo también con una agenda política partisana, pues, ¿no? Si usted consume la prensa chavista, tendrá una mirada del mundo que excluye completamente lo que es importante para la otra prensa y viceversa también. Entonces, por eso me ha permitido esa imagen de que vivimos una especie de esquizofrenia, pues, ¿no? Depende de cómo, donde usted se ubique, la verdad será de un color o será de otro color, pues, ¿no? Lo que no hay es colores intermedios. Cláudio Boiunga, o que você nos trouxe aqui é trágico, uma tragédia política de grandes proporções, sobretudo quando a Marie-Claire Sterling diz, não é? Ela é uma socióloga, uma cientista social, quando ela diz não há perdão possível. Exatamente. Né? E depois, quando o Ewald Schaffenberg, ele
Ele diz que não há lugar mais para o jornalismo. É verdade. Não se pode fazer jornalismo. Que ninguém quer. Ninguém quer jornalismo. O país está tão... panfletos dos dois lados. Isso é trágico. Trágico. Né? Como é que você... A sua avaliação... Eu acho tudo isso muito perigoso e muito empobrecedor. Primeiro, eu queria voltar ao que a Marie Klein, que é uma mulher extremamente inteligente, uma analista, portanto, ela disse coisas que chocam justamente por ser uma mulher de análise, uma socióloga. Quando ela diz, por exemplo, o perdão não se decreta, não é? Na verdade, a anistia se decreta, ou seja, a anistia é uma possibilidade de recompor o sistema político, mesmo que os sentimentos secretos sejam mantidos, que se estabeleça a possibilidade, novamente, em benefício do país, que haja o diálogo. A Alemanha é uma prova de que o perdão... É verdade, até a Alemanha. Eu diria coisas mais recentes, Dines, coisas gravíssimas que eu acompanho profissionalmente, como a questão irlandesa e a questão da África do Sul, do apartheid. Não havia maior violência, viveiro de ódios do que a África do Sul. E, no entanto, se fez a comissão de reconciliação. O Desmond Tutu foi fantástico como personagem que conseguiu... Então, quando ela descreve uma guerra civil midiática pela mídia, é muito inquietante. Ao mesmo tempo, eu acho, levando adiante o que o Ewald falou, o Ewald Scharpenberg, que também é uma pessoa muito inteligente, um observador muito arguto. Todos eles. Muito argutos e muito substantivos, eles vão no ponto. Ele mostra que, além de perigosa a situação, é extremamente empobrecedora, porque o debate público se desfaz. Em vez de argumentos, você tem invectivas, você tem ataques, você tem slogans, e o empobrecimento do jornalismo, que com isso não há mais matiz no país. Não há mais... E retomando o que o Petkov diz, ou seja, o governo coloca toda a oposição no saco no só, mesmo saco. E isso, a decorrência disso é gravíssima, de que você não vê mais a possibilidade de diálogo e de dissenso. Não existe mais dissidente. O que existe é traidor. Golpista. Se você não concorda, você está com o imperialismo e você é golpista. E esse tipo de visão corta completamente a possibilidade de diálogo. Ele lá no escritório do Canizales, que fala no final de uma maneira também muito equilibrada, e tem um cartaz de cinegrafistas apanhando de chavistas, e tem só um troço escrito embaixo: protestar é um direito, não é um delito. Esse grito está no ar na Venezuela e não há como um convencer o outro de que a crítica é um direito que vai enriquecer o debate público e que o poder, por sua vez, tem que incluir a oposição como uma possibilidade de ter uma oposição leal. Ou seja, se ela foi desleal em 2002, 7 anos atrás, foi. Isso, evidentemente, que tem que se recompor em nome do país, dos interesses de uma democracia possível. Eu acho que esse ponto é extremamente importante. Então, outro ponto que eu quero chamar a atenção, que o Petkov desenvolveu de uma maneira brilhante, a meu ver, é essa ideia de que essa concepção tem uma raiz numa tendência totalitária. Ou seja, qualquer tipo de contestação é uma forma de traição. Que isso vem realmente de Saint-Just e Robespierre, que formularam essa ideia da conspiração do Estado, e o resultado era a guilhotina. Então, essa ideia, a guilhotina pode ainda não estar funcionando literalmente, mas ela começa a funcionar em termos de multas, em termos de suspensão de licença, suspensão de concessão. É a velha guilhotina do Robespierre funcionando. Cláudio Boiung, o que você nos prepara para o segundo programa da próxima terça-feira? Dines, nós vamos ver no próximo programa imagens inéditas no Brasil. A manipulação pelas TVs privadas dos conflitos de rua de 2002 para culpar os chavistas pelos massacres que se seguiram ao golpe de abril. Que veniam em forma pacífica, absolutamente desarmados. Em seguida, as agressões violentas
de partidários do governo de chavistas contra jornalistas e cinegrafistas das emissoras privadas de televisão, sobretudo da Globovision. Então temos um encontro marcado na terça próxima. Não perca. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.